Compartimos pantalla. Bien. ¿Cómo estamos ahí? ¿Se ve algo de pantalla ya? A ver ahí. ¿Se ve? Sí, profe, se ve. Sí. Perfecto. Listo, entonces vamos a continuar en la clase de hoy. Lo que quedó pendiente para completar respecto del trabajo práctico número 6, este de impulso y cantidad de movimiento. Habíamos comenzado desarrollando la clase pasada el problema número 1, ¿sí? Y de ese problema, digamos, habíamos visto de alguna manera, habíamos hecho el planteo justamente de esto, aplicando lo que es la teoría del impulso y la cantidad de movimiento, ¿sí? Habíamos logrado aplicar la fórmula correspondiente, que la teníamos aquí, la tenemos acá presente, que me permite, ¿no es cierto?, calcular la resultante, las fuerzas externas que actúan sobre un fluido, haciendo el análisis, en este caso en particular, en un codo, ¿sí?, de 60 grados, y habíamos llegado a determinar, ¿no es cierto?, que la fuerza, digamos, de reacción, ¿sí?, que fuerza que el agua le ejerce al codo, habíamos obtenido lo que son las componentes, ¿sí?, y luego habíamos determinado el ángulo. Pero por una cuestión de tiempo nos quedaba analizar una parte importante de este problema, ¿sí?, que tiene que ver con, veamos con el enunciado, ¿sí? Dice, la primera pregunta ya estaba, digamos, es la que habíamos respondido, es decir, calcular la fuerza a que está sometida la brida de la figura. Ya hemos podido averiguar en el módulo, ¿sí?, cuáles son las componentes, después hemos podido averiguar el módulo y cuál es el ángulo, ¿no es cierto?, correspondiente a esta que me pide el problema. Pero lo que me está quedando, y es lo que decíamos, la parte más importante, tiene que ver con una pregunta que dice que si varía esta fuerza, ¿sí?, esta fuerza que hemos calculado, si es que varía, si el flujo va en dirección contraria, ¿sí?, manteniéndose la misma presión en la tubería de 300 milímetros y despreciándose las pérdidas. Entonces, en esta segunda parte de este primer problema, lo que vamos a tratar de analizar justamente, qué es lo que pasa sobre este mismo accesorio, ¿sí?, sobre este codo, si ahora el flujo, en vez de ir de izquierda a derecha, como lo habíamos analizado, ¿se acuerdan ahí los vectores SV1 sobre la sección 1, ingresando por la sección 1 en un sentido de izquierda a derecha y saliendo con la velocidad V2 a través de la sección 2? Lo que vamos a analizar ahora, qué es lo que sucede sobre este mismo codo, sobre este mismo accesorio, si yo ahora considero, en vez de tener un flujo de izquierda a derecha, qué es lo que pasa cuando tengo un flujo de derecha a izquierda, ¿sí? Eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora, en esta segunda parte de este ejercicio. Vamos a representar, entonces, solamente ahora vamos a cortar lo que es la figura, para que no se nos complique. Vamos a analizar esta figura. Y pegamos la imagen para hacer la parte B de mi problema. Bien. Sea entonces el codo sobre el mismo codo que estuve analizando, ¿sí? Nada más que ahora, fíjense, lo que voy a tener en cuenta ahora, según lo que me plantea, es una V sub 1 prima, la vamos a llamar, ¿sí? Y una V sub 2 prima. Flujo de derecha a izquierda. O, lo que es lo mismo, entrante por
2 y saliente por la sección 1. ¿Sí? ¿Se entiende entonces lo que plantea, no es cierto? El problema, que hagamos un mismo análisis, pero invirtiendo el sentido de circulación del fluido. ¿Sí? Pregunta del millón. Si yo invierto el sentido de circulación del fluido, ¿va a corresponder con propiedad hablar de esta fórmula? ¿Qué fórmula era esa? ¿Se acuerdan? La fórmula de... ¿Qué? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan ahí o no? Sí, se te escucha bien, se está viendo bien, Martín, Bueno, Sí, se ven profe, que se están escucha callados bien. entonces. Bueno, Pasa que los changos entonces, me parece que no la han visto la fórmula, que es cosa muy distinta. sí. No es problema de Bueno, internet. está bien, está bien, está bien. Me quedo tranquilo entonces. Pregunta de nuevo. ¿Qué les parece? ¿Será aplicable esta fórmula para el caso del flujo inverso de derecha a izquierda? Sí, ¿Por qué? ¿Qué porque tiene que varía la haber para que velocidad, exista esto? una Existe variación una de la velocidad. resultante. Ajá, tiene que existir esto. ¿Mm? Una variación de la velocidad. ¿Mm? Una variación en la cantidad de movimiento. ¿Y por qué digo yo que existe una variación en la velocidad? ¿Qué pasa con B1 y con B2? Cambian tanto en módulo como en sentido, en dirección. Ajá, bien. Con tan solo uno de los 4 elementos que me define una unidad vectorial, que es lo que dijimos, módulo, dirección, sentido y punto de aplicación, con alguno de esos valores que me cambie, ya me cambia, variando alguno de los 4 elementos de acá del delta B, voy a obtener necesariamente, ¿no es cierto?, una fuerza resultante. Eso es lo que me dice la fórmula. Y acá varía. ¿Qué cosa? ¿Cuántos elementos de los 4 elementos del vector? 2, ¿Varía el módulo? sí, ¿Por qué? porque hay una variación de la sección. Ajá. A igual caudal varía la sección, por lo tanto varía la velocidad. ¿Están todos de acuerdo con eso? En el módulo, ¿no? ¿Sí? Sí, pero ¿Y qué otra cosa más varía? la dirección. Bien. O sea, pasa de traer un ángulo, ¿no es cierto?, determinado y se desvía 60 grados. ¿Sí? Lo ven a eso, ¿no es cierto? Quiere Sí, decir entonces que, dicho eso, esta fórmula entonces es aceptable. Hay una variación de la cantidad de movimiento en el fluido, por lo tanto, va a aparecer una fuerza resultante. ¿Sí? Quiere decir que si yo planteo de nuevo esa fórmula, de nuevo la traigo, ¿sí? La fuerza resultante de todas las fuerzas externas que actúan sobre el fluido, ¿sí?, que era F, ¿sí?, resultante de todas las fuerzas externas que actúan sobre el fluido, ¿sí?, va a ser igual al producto del caudal por la densidad del fluido que esté considerando, ¿sí? Y va a ser B sub 2. ¿Cuál es la velocidad, digamos, final que va a tener en este caso? la de salida. B Ajá, sub 2 ¿cómo se prima. llama? ¿Cómo la hemos llamado? B sub 2 prima. Bien. ¿Y cómo se va a llamar la velocidad entrante? B sub 1 prima. ¿Sí? Esto de nuevo, recordando que es para el flujo de derecha a izquierda, como hemos planteado inicialmente. Flujo de derecha a izquierda. ¿Está? Bien. Si yo tengo entonces que esa fórmula tiene cabida para este caso que estamos analizando y hemos planteado en función de los valores que tengo indicados en el dibujo, ¿sí?, va a corresponder entonces que yo diga que esta igualdad sigue manteniendo si considero Q por ρ tal como está, ¿sí? Nada más que ahora voy a hacer un análisis vectorial. En vez de hacer, fíjense,
todo el desarrollo que hice para el cálculo inicial, ¿sí? Para el flujo de izquierda a derecha, ¿sí? En vez de hacer todo el cálculo ese, lo que voy a hacer ahora es una demostración simple y sencilla en función de los valores, digamos, de los vectores, estos que tanto B sub 2' como B sub 1'. Fíjense, si yo digo que el vector B sub 2', ¿sí? Por continuidad, ¿qué relación va a tener con el B sub 1 que había analizado para el flujo de izquierda a derecha? ¿Qué les parece? ¿Qué va a tener? Vector mismo módulo comparando y con la vector. misma dirección. El De mismo distinto módulo. sentido. Excelente, Pía, muy bien. Por lo tanto, matemáticamente, ¿cómo lo podemos expresar a eso? Les podemos decir que el vector B sub 2' va a ser igual a ¿qué? Menos B1. A menos B1. Buenísimo. Al vector menos B1, ¿sí? Mientras que para el caso del otro vector, lo pongamos acá. ¿Cuál es el otro vector interveniente? De última reemplazamos. En vez de poner B sub 2', la fórmula que vamos a poner menos B1. ¿Sí? De ahí viene el menos de la fórmula. Este menos lo pongo acá. ¿Sí? Ese menos es el mismo menos de acá, de la fórmula. Y hago un análisis similar que pasa con el otro, con el vector B sub 1'. ¿Qué pasará con el B sub 1' respecto del B sub 2, que era el vector velocidad cuando iba el flujo de izquierda a derecha? Menos B sub 2. Igual al vector menos B sub 2. Tiene igual módulo, igual dirección y sentido opuesto. ¿Sí? Reemplazo. Menos el vector B sub 2. Igual. Igual a, si quieren. A. F igual. Q por ρ. ¿Qué me queda dentro del corchete? B sub 2 menos el vector B sub 1, vectorial. ¿Sí o no? Sí. Sí. Sacando paréntesis. ¿Y esa fórmula qué es? ¿No es la misma la que vimos inicialmente? A ver. La copiamos y la traemos. Fíjense. ¿No es la misma fórmula? Sí. ¿Qué querrá decir entonces? Que actúa la misma fuerza sobre el brillo. Sí, el sentido opuesto. Exactamente. Conclusión, lo anotamos por acá. La fuerza resultante de todas las fuerzas externas que actúan sobre el fluido depende del sentido de circulación del fluido. No. La fuerza, ¿sí? Sería resultante, sería eso. ¿Sí? La resultante de todas las fuerzas externas que actúan sobre el fluido, ¿sí? ¿Qué es lo que me dice esa fórmula? Sobre el fluido, son, digamos, es independiente, esa resultante resulta ser independiente ¿de quién? Del sentido de circulación del fluido. ¿Y qué me va a permitir esto a mí? Que si yo hago el cálculo de una central reversible, una central que puede ser, por ejemplo, una central mareomotriz, una central de energía mareomotriz, como el nombre lo indica, utiliza lo que es la marea, ¿no es cierto? El hecho de que suba y baje el nivel del mar en ciertas determinadas horas del día, para justamente pasar por unas mini turbinas, ¿sí? Que aprovechan esa desnivel o esa cota, ¿no es cierto? Esa diferencia de cota en las diferentes horas del día, para ir el flujo en un sentido o en otro y producir,
¿no es cierto?, generación de energía eléctrica. Entonces los anclajes, ¿esto qué me va a permitir? Que los anclajes de las turbinas y las tuberías, digamos, que formen parte de esa instalación, los puedo calcular para un sentido de la marea o en otro, ¿sí? Y la fuerza, yo sé que los anclajes esos, diseñados para un caso u otro, van a resultar exactamente lo mismo. No es que tenga que hacer un cálculo de una marea en un sentido y hacer el cálculo de la marea en el otro sentido para determinar cuál de los dos esfuerzos resulta mayor y poder, ¿no es cierto?, realizar lo que es el cálculo y el diseño de lo que son las bridas y las fijaciones y demás, para el caso más desfavorable. ¿Sí? ¿Se entiende este planteo entonces? ¿Esta demostración? Sí, profe. Bien. Perfecto. ¿Alguna pregunta con esto último? Fíjense que ahora con este simple análisis hemos ahorrado de hacer el cálculo que ya habíamos hecho anteriormente. Con todo este cálculo y habiendo determinado el valor de los resultantes, que lo tenemos acá, ¿sí? Vamos a ver que de alguna manera este valor del resultante, ¿sí? Y con este ángulo se va a cumplir para ambos sentidos de circulación de fluido. Bien. ¿Seguimos? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, Sí, por el profe. momento no, profe. Bueno, sigamos entonces. Vamos a hacer el ejercicio número 2. Problema número 2 dice, calcular la fuerza que está sometido el codo horizontal de la figura. Si por él circula agua con un caudal de 3.000 litros por minuto, la presión a la salida es la presión atmosférica, ¿sí? Presión a la salida, o en este caso la sección 2, ¿sí? Es la presión atmosférica, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, la salida de una turbina, ¿sí? El canal de salida de una turbina que desagua directamente a la atmósfera, ¿sí? Aquí yo tengo presión atmosférica, por ejemplo, ¿sí? Y me dice que la pérdida de carga se desprecia, perdón, ¿sí? Hago de cuenta que no tengo pérdida de carga en este accesorio, al igual que, por ejemplo, en el caso anterior, ¿sí? Bien, quiere decir entonces que acá el fluido ingresa, por ejemplo, a la sección 1 con un flujo de izquierda a derecha, lo ponemos por acá, flujo de izquierda a derecha, y está ingresando, atravesando la sección 1 con una velocidad v sub 1. Y saliendo a través de la sección 2 con una velocidad que la vamos a llamar v sub 2. ¿Sí? Bien. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Qué podemos plantear? ¿Qué podemos llegar a plantear para averiguar, por ejemplo, por decir, la presión de entrada? ¿Qué les parece? Nulo. Supongamos. ¿Qué cosa, perdón? Bernoulli. Ajá, perfecto. ¿Cómo les quedaría Bernoulli, aplicando Bernoulli sobre este accesorio? ¿Cómo sería la energía del fluido en la sección de entrada, en la sección 1? Depende de la velocidad, ¿no? Planteemos la ecuación generalizada para que vayamos practicando. Bueno. P1 sobre rho por G más Z1 Sí, sí. más ¿Y qué me está V1 quedando? cuadrado sobre 2G. Buenísimo. Esa es la energía total del fluido al ingresar. Sí. Como no tiene pérdidas, ¿sí? Yo, digamos, la generalizada, yo a esto le tendría que restar las pérdidas. Pero como no tiene, esto vale 0. ¿Sí? Entonces, ¿a qué va a ser igual a esa? En la generalizada. Lo mismo, pero con subíndice 2. O sea, claro, o sea, la energía total del fluido, la salida, en la sección 2.
P sub 2 cuadrado sobre 2. Bien. ¿Qué pasa que decíamos con los accesorios, el tamaño de los accesorios respecto de las cotas Z, las diferencias de, o Despreciable. sea, la incidencia, claro, son despreciables la incidencia de la energía geodésica, ¿sí? Despreciable porque son, decíamos, normalmente caben en la palma de una mano, por lo tanto la diferencia de cota es despreciable. ¿Qué otra cosa? ¿Qué pasaba con este caso particular? Con esto. ¿Qué pasa con la presión 2? Es 0. ¿Cómo me queda? De la izquierda me queda P sub 1 sobre rho por G, ¿sí? Sí. ¿Qué más me queda? Cuadrado Eh, sobre 2G, altura de velocidad de la sección 1, igual a ¿qué? A la altura de velocidad de la sección 2, a la derecha. sí. ¿Sí? De ahí, si despejo, ¿qué me queda? P sub 1, igual. P sub 2 cuadrado menos B sub 1 cuadrado todo sobre 2G y el rho por G que multiplica del denominador, que está dividiendo, pasa multiplicando. G con G se me va y te queda rho sobre 2, B sub 2 cuadrado menos B sub 1 cuadrado. P sub 1 igual. ¿Cuánto vale rho en este caso? ¿Qué estoy analizando? Agua. 1000 sobre 2 por la diferencia de velocidades. ¿Lo tengo como dato las velocidades? Tiene por continuidad para calcular. Bien, perfecto. Cálculo auxiliar. Vamos con la velocidad. 1 como 4 veces Q pi de 1 cuadrado. Litro por minuto. ¿Está en unidades del SI? No. No. Eh, Litro, metro cúbico. La relación. Esa es la relación. Se me va S con S. Y tengo que ahora eliminar el minuto, que no me sirve. Y dejarlo en segundos. Y ahí se me va el minuto con el minuto y me queda metro cúbico por segundo. ¿Mm? $1,59 pi de 1, diámetro 1. ¿Cuánto? ¿Lo ven ahí? 0, son 200 milímetros. ¿Cuánto pongo acá? 0,2. Uy, profe, puse ¿por qué cualquier cosa acá. Sí, le dio está mal ahí. 1, es Sí, sí, no, está 0,05? mal, perdón. 005, tienes razón. Sí, yo copié más. 005, ahora sí. Borro acá. 0,05. Ahora sí. Este valor entonces es 1,59. Este es el valor 1,59 metros por segundo de velocidad. Para el caso de B1. Haciendo lo mismo para el caso de B2. 0,05 dividido en pi por diámetro 2, diámetro de salida. ¿Qué me dice el dibujo? 0,1. 0,1. ¿Qué me va a dar? ¿Mayor o menor la velocidad? Mayor. 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 Bien, listo. ¿Para qué hice todo esto? Para reemplazar, era B2 cuadrado, 6,36 cuadrado menos B sub 1 cuadrado, 1,59 cuadrado. De esta manera, para el caso de P sub
1, que es el valor que estoy intentando encontrar, $18.998 newton por metro cuadrado. Bien. Una vez que yo tengo encontrado ese valor, ¿sí? Sé, de alguna manera, por lo que dije anteriormente sobre el ejercicio anterior, cabe la pregunta. ¿Puedo hacer uso y abuso de esta fórmula de la variación de la cantidad de movimiento para este ejercicio? Sí. Sí. Bien. ¿Por qué? ¿Qué me cambia? Desde Lo el mismo punto que de el vista de la ejercicio anterior. velocidad. Ajá, varía. Tanto el módulo de la velocidad como la dirección. ¿Mm? Tanto de B1 como respecto de B2. Por lo tanto, esa variación en la cantidad de movimiento va a hacer que aparezca una resultante, ¿no es cierto? Que es la que voy a intentar calcular ahora, ¿sí? O sea que acá esta fórmula va a aparecer también expresada de la siguiente manera. Por esa variación en los vectores salida-entrada. ¿Está? Bien, ¿cómo puedo calcularla? Como hice con la vez pasada, ¿cierto? Esta fórmula expresada vectorialmente la voy a trabajar, ¿cierto? En función de las componentes. ¿Sí? Componente, y voy a calcular las componentes de las fuerzas estas externas que actúan sobre el fluido. De la forma Fx y Fi, ¿sí? Fx como Q por ρ, B sub 2x menos B sub 1x, según lo que me dice la fórmula. ¿Cuánto vale Q? Igual, vale 0,05. ¿De quién? De agua, 1000. ¿Cuánto vale el B sub 2x? Para eso yo tengo que definir un sistema, que lo tengo acá, positivo. Un sistema XY de referencia positivo para lo que son las componentes. Por lo tanto, la B sub 2 en la dirección X, ¿cuánto va a valer? B2 por el coseno 45. B sub 2 por el coseno 45. B sub 2 es 6,36. 6,36 por el coseno de 45 grados. Menos de la fórmula, menos. ¿Cuánto vale B sub 1x? 1,59. El B sub 1, o sea, 1,59. F de X igual 145,5 newton. Positivo, ¿qué quiere decir? Según mi sistema de referencia elegido. Que va para arriba. Para la derecha. Por acá ya tengo la componente en X de F. ¿Sí? Hagamos el mismo cálculo ahora para la componente en Y. V sub 2 proyectado en la dirección Y. ¿Qué será? B sub 2 para el seno 45. Ajá, ¿y el signo, Mariela? Negativo. Bien, muy bien. Menos B sub 2. Seno de 45 grados. Buenísimo. Menos de la fórmula. Menos. B sub 1i. B sub 1 proyectado en I. ¿Cuánto? 0. F I, componente en I de F, igual a menos 225 newton. ¿Qué quiere decir? Que la componente en I sería así.
para el lado negativo de las I. Esto va a ser F en definitiva. ¿Sí? Este va a ser el ángulo, si yo quisiera averiguar. ¿Sí? Entonces, ahí encontré, a través de sus componentes, cuál es la fuerza resultante externa que actúan sobre el fluido. ¿Mm? ¿Qué es lo que planteo ahora? Próximo paso. Yo tengo que, a través de estas fuerzas externas, voy a tener que plantear condiciones de equilibrio dinámico. ¿Por qué condiciones de equilibrio dinámico? Y primero porque tengo un fluido circulando por el interior de ese accesorio. ¿Mm? Pero a su vez, por el cambio de la dirección y el módulo, yo sé que me va a aparecer una fuerza resultante externa. Pero que en definitiva, ¿sí? Para que no se me mueva ese accesorio por esta acción, yo tengo que averiguar, ¿no es cierto?, cuál es el análisis sobre esa porción de fluido que tengo aislado dentro del accesorio y plantear condiciones de equilibrio para esa condición dinámica así planteada. ¿Sí? ¿Para qué? Para que en definitiva, lo que decíamos la clase pasada, no sea el caso de lo que se le suceda, por ejemplo, al bombero, ¿no es cierto? Y tratar de ejercer una fuerza de manera que si tiene en la punta un accesorio como esto, en la manguera del bombero, ¿sí? El propio bombero sea el que tenga que hacer esa acción para que ese codo no comience ¿no es cierto?, a querer, digamos, a querer buscar, digamos, posiciones distintas a la condición que el bombero necesita para apagar el incendio. ¿Mm? Para que no se le salga de las manos al bombero. Esa sería la idea. ¿Sí? Entonces, para plantear esto, ¿cuáles son las condiciones? Y son básicamente dos condiciones, según lo que nos enseña, ¿no es cierto?, la física. Dos condiciones. Una primera condición que tiene que ver con la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y por otro lado, tengo que cumplir que las sumatorias de I sea igual a 0. ¿Mm? Esas dos condiciones son las que tengo que cumplir para asegurar esto que estoy planteando ahora. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a tener? ¿Cuáles son las fuerzas externas que actúan sobre, en este caso, la porción de fluido contenido en el interior del codo? ¿Qué tengo a la izquierda de la sección 1? ¿Qué dijimos? Una fuerza de presión. Una fuerza debida a la presión de toda la sección, ¿no es cierto?, de fluido que tengo a la izquierda y que no lo estoy considerando. ¿Sí? Por eso va a ser una fuerza externa a lo que yo estoy analizando, que es el agua contenido en el interior del codo. ¿Mm? Y a esa la voy a llamar fuerza de presión 1. ¿Mm? Fuerza de presión en la sección 1. ¿Sí? A la izquierda. ¿Con qué signo? Negativo puede ser. Fuerza debida a la presión en 1. Una fuerza externa sobre la sección 1. ¿Qué le hace a quién? A lo que yo estoy analizando, la porción de fluido contenido en el interior del codo. Por lo tanto, tiene la sección, la dirección indicada y el sentido indicado en el fasor ese verde que acabo de escribir. ¿Mm? Por lo tanto, si considero eso, ¿qué signo va a tener según el sistema de referencia que yo elijo? Positivo. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra fuerza externa voy a tener? ¿Qué pasa con aquí? La porción de fluido que tendría yo a la salida del conductor. ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué me dice el problema de la salida? Pero ¿A dónde si de sale? cero, Ajá. Si yo tuviera una sección de conductor, como en el caso del problema anterior, ¿sí?, que continúa después del accesorio otro tramo de cañería y sigue la instalación hidráulica, ahí sí tengo que considerar una fuerza debida a la presión, ¿no es cierto?, de lo que tengo a la salida y que le ejerce al
la porción de fluido contenida en el codo. Pero en este caso, como dice ahí el enunciado que acabamos de decir, como dice la compañera, ¿cuánto vale acá FP de 2? Cero. Ajá. ¿Cómo era la fórmula de fuerza debida a la presión? Una fuerza debida a la presión, no es así, no es presión por área. Sí. ¿El área es 0? ¿El área 2 es 0? No, la presión. No. No. La presión, esto es 0. Por lo tanto, ¿cuánto vale la fuerza de la presión 2? Y vale 0. No existe. ¿Por qué? Porque desagua a la atmósfera. El mismo problema me lo está planteando. Por lo tanto, listo, no tengo que acá más, si quieren, fuerza debida a la presión en 2, pero este vale 0, no existe. ¿Qué otra fuerza externa podría considerar? Y podría llegar a considerar, podría ser el caso del peso del fluido que tengo en el interior del codo. Pero en ese caso lo voy a considerar despreciable. Si yo quisiera plantear una fórmula genérica, tendría que considerar el peso, que en este caso es despreciable, además que no tiene componente en X, porque va a tener componente en Y, ¿sí? Siguiendo entonces con las componentes en X, ¿qué me está quedando entonces? La fuerza que calculamos en presión en aquí. Y tengo esto que acabo de encontrar recién. Una componente en X de las resultantes de las fuerzas externas que actúan y que me aparece por la variación de la cantidad de movimiento. Yo la tengo que considerar. ¿Sí? Si no, ¿para qué la calcule, digamos? ¿Sí? Entonces voy a aparecer una f de x aquí, ¿sí? Que es la componente en x de las resultantes de las fuerzas externas, ¿sí? ¿Y habrá algo más para agregar acá? Sí, la fuerza Fíjense. que hace el codo al... Fíjense. Esto va a tener un valor determinado que va a ser presión por área. Si quieren lo vamos poniendo abajo, fíjense. ¿Cuánto vale FP de 1? Es P1 por A1. ¿P1 cuánto vale? Son 19.000. 18.998. 19.000. Listo, 19.000. ¿Por cuánto? Ese es P. ¿Por? El área. Por el área 1. ¿Cuánto vale el área 1? Pi por... A ver, ya lo calculo. Y por 0,2 cuadrado sobre 4. ¿Sí? Ese es FP de 1. ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí. Esto es esto. ¿Sí? Bueno. Después, ¿qué le sigue? Más este señor de acá, que vale 145,5 newton. Ya lo calculé. De acá. Más o menos algo tiene que ser igual a 0. Fíjense, este valor viaja para allá. Lo puedo poner en el calculador y me va a dar un valor determinado. ¿Sí? Es positivo, por lo tanto viaja hacia allá. Esta otra componente es positiva, por lo tanto viaja hacia allá. ¿Tengo posibilidad de hacer con dos componentes que viajan a la derecha, hacer que sea 0 esto? ¿Qué tiene que pasar matemáticamente con alguna componente acá para que se cumpla esa condición de equilibrio dinámico? Aparece la reacción. Una reacción que le vamos a llamar en la dirección X, ¿sí? Que la vamos a llamar y le vamos a agregar por ahora, ya vamos a ver un prima por acá. Pero ¿qué signo va a tener que ser de estos dos? ¿Qué les parece? Para que me cumpla esta condición. Negativo. Exactamente. Me tengo que quedar solamente con el signo negativo, porque es la única forma de que me compense, ¿no es cierto?, hacia el lado negativo de las X y me termine dando, ¿no es cierto?, el resultado acá como 0, como equilibrio dinámico. ¿Lo ven a eso?
Es la única forma. ¿Sí? Entonces no tengo otra. Listo. Entonces completo acá con un Rx' que va a la izquierda. De todo esto, ¿cuál es la incógnita? Y justamente Rx'. Rx' que va a ser un valor de 451 newton. ¿Y con qué signo? Más o menos. Miren acá. ¿Qué me Menos. dice esto? Exactamente. Para que me compense tiene que ser menos. Listo. Profe, Encontré el valor. Sí. cuando era prima, ¿era lo que le ejerce el codo al agua o el agua al codo? Hasta ahora nosotros vemos todo lo que le ejerce al agua. Fuerzas externas que actúan sobre el agua. Recordá que en definitiva, ¿qué le interesa al bombero? ¿La fuerza resultante externa que le ejercen al agua o la manguera al agua o el agua a la manguera? ¿Qué le interesa al bombero? ¿Qué es lo que sufre el bombero? La presión del agua. Del agua sobre la manguera. Que eso es el último paso que nosotros vamos a hacer, porque acá en definitiva vos estás viendo lo que le hace la manguera al agua. Este sería el valor de la manguera al agua en X. ¿Sí? Si yo averiguo la manguera al agua en Y, voy a obtener otro valor por acá. ¿Sí? ¿A partir de qué? A partir de la sumatoria de FI igual a 0. ¿Sí? Voy a obtener un RI' que es la manguera al agua. ¿Cómo voy a hacer entonces del agua a la manguera? ¿Qué es lo que le interesa al bombero? Si yo ya tengo este valor y este valor. ¿Te acuerdas que explicamos en el ejercicio anterior? Era igual, pero de sentido en signo contrario, que no. Claro, que en definitiva es aplicación de qué ley de Newton. La tercera de acción y reacción. Exactamente, porque ¿por qué aplico? ¿Y por qué esa es la que a mí me interesa? Si yo soy bombero, no me interesa la acción de la resultante, ¿no es cierto? Las fuerzas externas de la manguera sobre el agua, sino que a mí me interesa conocer cuál es la fuerza que hace el agua sobre la manguera, porque esa es la que yo voy a sufrir, digamos, para sostenerla y que no se me dispare la manguera. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Esa es la idea. Bien, entonces, continuamos con esto. La parte numérica de este ejercicio. La segunda condición de equilibrio dinámico tiene que ver con la sumatoria de las fuerzas en I igual a 0. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a poner? ¿Cuánto vale la fuerza debida a la presión en 1 en la dirección I, digamos? Profe, disculpe, ¿está bien el valor de Rx? Rx'. A ver, fíjense ustedes, díganme. 451 newton negativo. Sí, a mí me da, pero Mejor como dicho, 29. positivo. Perdón. ¿Cuánto les da a ustedes? ¿Está bien el valor o no? A mí me da igual. Al Rx lo pasan para el otro miembro, les queda Rx' igual a esto, ¿cierto? Los dos positivos le quedan. Recuerda que el signo este tiene que ver con el valor este, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde viaja? Sí, sí, nada más que la suma me dio 742. No sé si estoy calculando algo mal. Acá Pero no lo acuérdate que veo. tenés un cuadrado, ¿no? Sí. ¿Algún otro que le haya dado el valor del compañero?
Lo anotamos por acá y cualquier cosa me avisan, ¿sí? ¿Cuánto es el valor que te dio? Discúlpame. 742. Lo anotamos por ahí y que algún compañero que pueda lo verifique y nos avise, ¿sí? Ese Bien, valor, profe, me vamos. da, si le resto los 145,5, me da 451. Ajá. Bueno, lo corregimos acá. Entonces me decís que te da 742 newton. Sí. Bien. Vamos entonces con los valores de la sumatoria de fuerzas en I. ¿Mm? Decíamos, ¿cuál es la componente en I de la fuerza debida a la presión en la sección 1? Componente en I. ¿Qué dicen ustedes? ¿Tendrá algún valor? Solo la fuerza esa que acabamos recién, ¿no? Bueno, 4. Perdón, Mariana, no FI, te escucho. Puede ser que solo esté FI porque no veo otra. La fuerza debida a la presión 1, si yo la proyecto en la dirección I, es 0. Por tener la dirección de X. ¿Mm? Por lo tanto, esta es 0. ¿Sí? ¿Cuánto vale la fuerza debida a la presión en la sección 2? En I. I vale 0 también. ¿Por qué? Porque hay en ese caso la presión es la presión atmosférica, la salida. ¿Sí? De ahí tengo ¿qué cosa? La componente en I de las fuerzas debidas, ¿no es cierto? La resultante de las fuerzas externas que actúan sobre el fluido, que tiene un valor de ¿cuánto? De menos 225 newton. no se lo escucho, profe. Me parece que se le cortó o no. Parece. Ya le mando un mensaje. Hola, hola, ¿me escuchan ahí?
Hola, hola. Sí, profe. Ahí volví, perdón. A ver, a ver. Sigue grabando. Dante, perdón. Ahí quedaste como anfitrión. Si me puedes ceder el rol de coanfitrión, por favor. Ahí vamos. ¿Qué pasa? A ver, ahí vamos. Dale, dale. Ahí está. Ahí estamos, perfecto. Ahí estamos, gracias. Entonces, habíamos quedado en tratar de averiguar la condición de equilibrio dinámico en la dirección I, sumatoria de fuerzas en I igual a 0, ¿sí? Y habíamos llegado a determinar que la R'I, ¿sí? Tenía un mismo valor que la resultante de las fuerzas externas que habíamos calculado a partir de las condiciones de variación de la cantidad de movimiento, ¿sí? Nada más que, como la F de I, ¿se acuerdan que viajaba hacia el lado negativo de las I? En el caso de la R'I, ¿cómo va a viajar ahora? Para compensar ese efecto. Y por tener solamente dos componentes, ¿no? En análisis acá. ¿Cómo tendría que viajar para mantener esta igualdad? Después. Este sería así. Por lo tanto, este va a tener que viajar ahí. Va a tener que ser positiva. ¿Lo ven a eso? Para compensar. R'I tendríamos por acá. ¿Cuánto vale la resultante R' en definitiva? $225 newtons. Quiere decir entonces que ahora, aplicando la tercera ley de Newton, ¿cómo se llamaba, Mariela, la tercera de Newton? De acción y reacción. Acción y reacción. Obtenemos lo que a mí me interesa, que es la fuerza, ¿no es cierto?, del fluido sobre el codo, en este caso. La vamos a llamar R, ¿sí?, cuyas componentes son Rx y RI, sin la prima, y que va a ser igual a ¿qué? A los mismos valores que obtuvimos anteriormente, nada más que de signo contrario. O sea, un Rx por acá, igual a Rx' en módulo, pero de sentido contrario. Vamos a tener un RI por acá, ¿sí?, igual que el homólogo con prima, pero de sentido contrario. Y en definitiva vamos a tener una R resultante por acá. De manera tal que el módulo de R va a ser la raíz cuadrada de Rx cuadrado más Ri cuadrado, ¿sí? Si ustedes hacen ese cálculo, van a obtener entonces para R un valor de 504 newton. Y para el ángulo θ, va a ser el arco tangente de Ri sobre Rx, obteniendo para este caso un valor de 26 grados. De nuevo, ¿quién es R? La resultante, ¿sí?, del agua, de la fuerza que le hace el agua al codo. ¿Qué es lo que me va a permitir a partir de este valor y de este valor dimensionar lo que van a ser los anclajes o las bridas de sujeción? ¿Sí? Y que según lo que vi en la segunda parte del problema número 1, según lo que vimos,
va a ser independiente del sentido, ¿no es cierto?, de circulación del fluido, siempre y cuando al cambiar la circulación del fluido, ¿no es cierto?, yo esté considerando que la sección se mantiene en las mismas condiciones iniciales, ¿sí? De la presión atmosférica a la salida y demás, ¿sí? Bien, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda de este problema? El valor, profe, de f de x, Sí, Rx, acá. perdón. No lo puedo verificar. No, porque no tengo calculadora ahora. Bueno, Este valor, este de acá, decís vos, o el de acá, el de 742. es. Sí, no lo pude verificar. A mí me da igual que a usted, profe. ¿Sí? Bueno. ¿Cuánto era el valor acá que habíamos puesto? Habíamos dicho 225 era, ¿no? No, perdón. 451. No, 541. 451. 451. 451. Listo. Estamos. Pasamos ahora a ver lo que es el último problema de este práctico, que tiene que ver ya un poco con, adelantándonos quizás, ¿no es cierto? A ver la segunda parte de la asignatura que tiene que ver ya con el tema de máquinas, ¿sí? Tanto lo que son las bombas como turbinas. En este caso particular, digamos, en este práctico lo que vamos a ver cómo es el intercambio, ¿sí? Cómo es la variación de la cantidad de movimiento que se produce, ¿sí? En un tipo de turbina, ¿sí? Lo vamos a escribir por acá, en un tipo de turbina, ¿sí? Una de las máquinas esta que decíamos que vamos a estudiar en la segunda parte de la asignatura, de acá hasta fin de año, y que de las distintas tipos, de distintas clases de turbinas que tenemos, en especial esta que vamos a analizar tiene que ver con una turbina que se conoce con un nombre de turbina de acción, ¿sí? En particular, turbina Pelton. ¿Mm? ¿Cómo funciona la turbina Pelton? Una turbina Pelton trabaja de la siguiente manera. Se hace incidir un chorro de fluido de agua, ¿sí? De un diámetro determinado, ¿sí? Y a una velocidad determinada, y se hace incidir sobre una especie de cuchara, ¿sí? En donde esa cuchara forma parte, ¿sí? De un elemento giratorio que tiene distinta cantidad de cucharas, ¿sí? Todas reunidas a través de una pala, ¿sí? Y de un eje en común. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El agua produce un intercambio, ¿sí? Se provoca una variación de la cantidad de movimiento del fluido, ¿sí? Y lo que se logra de alguna manera es generar un impulso, ¿sí? Gracias a esa fórmula que acabamos de ver, ¿no es cierto? De la variación de la cantidad de movimiento, genera un esfuerzo F, el cual a partir de un brazo de palanca, ¿sí? R, ¿sí? Un radio de giro R a través de un centro O, provoca en definitiva que esto, ¿sí? Gire, en este caso en el sentido antihorario, y que en definitiva, unido a este eje O, puede estar, ¿no es cierto?, un generador de energía eléctrica, y que en definitiva eso provoque, aprovechando esa variación de la cantidad de movimiento en esta turbina Pelton, provoque, ¿no es cierto?, la producción logremos producir energía eléctrica justamente en ese generador. ¿Sí? Ese sería un principio básico de funcionamiento
de aprovechamiento de esto, de energía hidráulica en la turbina, aprovechada, ¿no es cierto?, para generar energía eléctrica. Entonces, esto que vamos a estudiar en profundidad, como decíamos, en la segunda parte de la asignatura, por lo pronto vamos a ir haciendo lo que sería una aplicación de esta variación de la cantidad de movimiento en este tipo de turbina en particular, ¿sí? Entonces, fíjense acá, ahí me plantea características del chorro de agua, este que decíamos, ¿sí? De diámetro 50 milímetros, vamos a ir anotando los datos acá, el diámetro del chorro, en este caso de la turbina Pelton, es de 50 milímetros, y tiene una velocidad, ¿sí?, de 20 metros por segundo, la velocidad del chorro. Dice que choca con un álamo en forma de cuchara, ¿sí?, que es una semiesfera de radio 180, que es la propuesta en cuanto a la figura de la cuchara, como la que plantea el autor, ¿sí? Y que me dice que está fijo a una rueda. El eje del chorro coincide con el eje de la cuchara y pide despreciarse la fricción de la cuchara. Y me pide calcular cuál es la fuerza ejercida por el chorro sobre la cuchara cuando está fija. Después, ¿qué pasa cuando se mueve en la misma dirección del chorro con una cierta velocidad de 8 metros por segundo? ¿Qué pasa si sobre una serie de cucharas fijas sobre la misma rueda, etcétera, etcétera? Y que calcule la potencia y por último el rendimiento de la máquina, ¿sí? ¿Se entiende más o menos el principio de funcionamiento de la turbina Pelton? ¿En qué consiste? ¿Alguna pregunta? Bien. Vamos a calcular entonces lo que me pide el punto A, ¿sí?, que es la fuerza ejercida. En el caso de la turbina Pelton con el ingeniero Simone, vieron que en este caso y considerando un sistema, una dirección X positiva según este sistema de referencia, vamos a plantear que la fuerza en X en este tipo de turbina, ¿sí?, viene dada por pi, diámetro del chorro al cuadrado sobre 4, ¿sí?, por rho, por C sub 1, ya vamos a ver qué significan estos subíndices que también nos sirven de base para ir, digamos, entrando en lo que es la nomenclatura propia y específica que se maneja en lo que son las máquinas hidráulicas, tanto en el caso de las bombas como de las turbinas, con un producto de C sub 1 menos U al cuadrado, ¿sí?, por 1 menos coseno del ángulo alfa. Coseno del ángulo alfa. Esa es la formulita que se aplica, ¿no es cierto?, para el caso de una sola cuchara. Caso de una sola cuchara. Fija en este caso, ¿sí? Y hacemos la salvedad porque después nos pide qué pasa, que hagamos el mismo cálculo, pero cuando la cuchara ya está comenzando. O sea que esto de fija normalmente se produce en la fase inicial de arranque de la turbina, ¿sí? En la fase inicial, la cuchara está fija y comienza, ¿no es cierto?, a incidir un chorro con las características que me plantea el problema, ¿sí? Lo saca de inercia y una vez que adquiere velocidad del régimen, ahí vamos a ver qué es lo que sucede en el caso tiene que ver con esto de la pregunta B, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con los subíndices? C sub 1, ¿sí? Para nosotros C sub 1 de ahora en más, y cuando estudiemos máquina, va a tener que ver con la velocidad absoluta del agua. Velocidad absoluta del agua. Quiere decir que ahora en más, y cuando entremos a ver máquina, la velocidad del fluido, en este caso del agua, en vez de ser V corta, la vamos a llamar con el subíndice C. Velocidad absoluta del agua. ¿Sí? ¿Qué pasa? Perdón. Esto que puse acá corresponde al punto B. Me corrijo. B. ¿Por qué? Porque esto de acá es velocidad relativa. Entonces, disculpen. Lo vamos a cortar en todo caso y lo planteamos más abajo.
Me salté un punto acá, perdón. A esto lo vamos a cortar. Lo vamos a poner más abajo. Punto A. La fuerza ejercida por el chorro sobre la cuchara cuando está fija. Eso es lo que vamos a ver ahora. La fuerza ejercida por el chorro sobre la cuchara cuando está fija. Entonces, en este caso, la fórmula dice que la fuerza en la dirección X, para el caso este de la referencia que dimos positiva hacia la derecha, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? A Q por ρ, ¿sí? C sub 1x menos C sub 2x. ¿De dónde viene esta fórmula? Y esta fórmula deriva directamente de la fórmula de la variación de la cantidad de movimiento. Q por ρ por delta B. O lo que es lo mismo, ¿sí? Q por ρ, ¿por quién? Por B sub 2 menos B sub 1, vectorial. ¿Mm? Es la misma formulita que vimos anteriormente, nada más que ahora la diferencia radica en esto que decíamos, ¿no? La particularidad que va a adquirir ahora la denominación en cuanto a las velocidades. ¿Mm? Velocidad absoluta del agua, ¿sí? Nada más que 1. ¿Qué será el 1? El 1 hace referencia a que es un instante antes de que toque la cuchara. ¿Mm? Un instante antes de que justamente, yendo todavía en conformación de chorro, ¿sí? Del chorro de agua de diámetro D, antes de que incida e impacte con la cuchara, esto va a ser el instante, ¿no es cierto?, de velocidad, o sea, de subíndice 1. Y el X tiene que ver lógicamente con la dirección que estoy analizando, ¿sí? En la dirección horizontal. Menos la velocidad absoluta del agua, ¿sí? Letra C. Y subíndice 2 quiere decir que un instante posterior a que choque con la cuchara y vuelva, ¿sí? Estamos analizando este caso, ¿sí? En donde la C sub 1 es igual a ¿cuánto? A 20 metros por segundo. ¿En qué sentido? En este sentido. 20 metros por segundo. ¿Y qué pasa después que incide, el chorro venga, impacte en la cuchara y vuelva? ¿Cuánto va a valer? Y el C sub 2 va a ir en este sentido ahora. Y si yo considero que no tengo pérdidas, ¿cuánto va a valer el módulo de C sub 2? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Tendrá el mismo módulo o no? Si no tiene pérdida. Hola, hola, se me cortó de nuevo. Hola, hola. Te escucho No, bien, sí, escucho Ahí te la bien. escucho, ahí te la escucho, Bien. bro. Sale con eco Decía, nomás. si C sub 1 tiene 20 metros por segundo hacia la derecha antes de impactar la cuchara, impacta en la cuchara y yo digo que en ese impacto tiene 0 pérdidas, ¿cuánto valdrá el vector C sub 2 después de impactar la cuchara? Módulo, ¿cuánto tendrá? 20. lo mismo. Lo mismo, nada más que la misma dirección, pero en sentido contrario. ¿Está? Entonces, ¿qué hago? Reemplazo y digo, quiero calcular la fuerza en X. En este caso, vamos con el caudal. ¿Cuánto vale el caudal? ¿Me lo da como dato el caudal? No. Ajá. ¿Y caudal de quién voy a calcular? ¿De quién? ¿Del? El chorro de agua. Ajá. ¿Y qué datos tengo para calcular? ¿Puedo calcular con los datos que tengo? Sí. El diámetro. Ajá. Por continuidad. ¿Sí? Caudal del chorro sería. O sea que la velocidad vendría a ser C1 en este caso. Ahora vamos a comenzar, claro, ya dejamos, nos olvidamos un poquito de la B corta y cuando entremos en máquinas vamos a ver que adquieren ciertas particularidades. Va a aparecer una C como velocidad absoluta del agua, va a aparecer una U como velocidad relativa del agua, como velocidad y una W como relativa. Si aparecen distintas letras para identificar lo que son las velocidades, que ya lo vamos a ver. Por lo pronto,
la B reemplaza a la C, ¿sí? O sea, la C, mejor dicho, viene a reemplazar a la B del fluido que veníamos manejando hasta ahora. O sea que acá en este caso va a ser A por C el caudal del chorro, ¿sí? ¿Cuánto vale A? El área del chorro. Pi por diámetro del chorro al cuadrado sobre 4. ¿Sí? ¿Y cuánto vale la velocidad del chorro? Los 20 metros al segundo. Exactamente. Quiere decir que el caudal, si vos calculas el caudal del chorro en este caso, ¿sí? Va a valer 0,04 metros cúbicos por segundo. 0,04 metros cúbicos por segundo. Y ese es el valor que a nosotros nos interesa, porque ese va a ser lo que me está entregando, ¿no es cierto?, la máquina, la tobera de la máquina, 0,04. ¿Sí? ¿De quién? De agua. Y por la variación de los vectores, en este caso de las componentes en X de la velocidad. ¿Cuánto vale C sub 1X? Es decir, ¿cuánto vale la velocidad del chorro antes de impactar a la cuchara? Teniendo en cuenta el sentido positivo que hemos asignado. ¿Cuánto vale? 20. ¿Con qué signo? Positivo. Positivo. Bien. De ahí viene el menos de la fórmula. Menos. ¿Cuánto vale el C sub 2X? Tiene el mismo módulo. 20, dijimos. Y el signo menos. ¿Lo ven a eso? Inge se lo siente con, o sea, otra vez, está el eco. A ver, voy a tratar de apagar los auriculares. Hola. ¿Escuchan ahí? Sí. Sí, profe. ¿Ahí sin eco o no? ¿Mejor un poco? Ahí se escucha bien clarito, Martín. Bueno, ahí estamos entonces. Bien. Perdí el rol de confitrión. Disculpa que te moleste, Dante. Estás cortada. Ahí estamos. Ahí estamos. Vemos. Bien. Entonces, habíamos llegado a esta formulita. ¿Sí? El menos con el menos, saco paréntesis que me queda más. ¿Sí? 0,04 por 1000 por 40. Me queda directamente el valor para Fx 1570 Newton. ¿Sí? ¿Les da ese valor? ¿Alguno que haya podido verificar? Sí, profe. Bien. Eso, entonces, este valor de 1570 Newton, de nuevo, ¿qué es? Es el valor, ¿sí?, de la fuerza ejercida por el chorro sobre la cuchara cuando está fija
En el momento de la fase inicial de arranque de esta máquina, de esta turbina de acción, esta turbina Pelton, ¿sí? Y considerando que tengo 0 pérdida, que toda la velocidad que ingresa en un sentido es devuelta en el mismo módulo, pero en sentido contrario. ¿Qué pasa ahora si, punto B, cuando se mueve, yo ya logré hacer arrancar esta máquina? ¿Qué significa hacerla arrancar? Que ya la pala en un instante posterior a la fase inicial ya se encuentra girando a una determinada velocidad W. ¿Sí? Ya se encuentra girando. Implica que esta pala, ¿sí? Ya actuó la fuerza F, y esa fuerza, ¿qué hace? Tiende a arrastrar, a mover de la posición inicial a la pala en consideración. Por lo tanto, en un instante posterior, la pala ya no va a estar en esa posición, sino que va a estar ocupando una posición distinta, va a estar desplazada, ¿no es cierto? Una determinada distancia respecto de su punto original. Entonces, en ese caso, ahí va a aparecer sobre la cuchara una componente de velocidad que le voy a llamar U. ¿Sí? Y es por eso que al aparecer esa U, ese movimiento de la cuchara hacia la derecha, en la cual antes U era igual a 0, ahora es distinto de 0, la fórmula, ahora sí, la fórmula para calcular en este caso, aparece, ¿sí? Ya está dada en función, ¿sí? No solamente de la velocidad absoluta del agua, que habíamos dicho que la determinamos a partir de la letra C, sino que me aparece una velocidad de movimiento de la pala. Lo vamos a poner acá. Velocidad de movimiento de la cuchara, sería en este caso. La cuchara ya se mueve con una velocidad U hacia la derecha. Y yo, a partir de eso, como ya está el movimiento, yo la tengo que tener en cuenta. Luego, esto de acá me va a determinar a mí una velocidad relativa que la voy a llamar W. ¿Se acuerdan el caso de Física 1? Cuando planteaba el movimiento relativo y decíamos, un hombre se mueve arriba de un tren a determinada velocidad X, ¿sí? ¿Qué pasa si ese tren a su vez se mueve a determinada velocidad? ¿Cuál es la velocidad relativa del hombre respecto de la Tierra? ¿Se acuerdan de ese tipo de problemas cuando estudiamos en Física 1? Algo similar aparece en este caso. El chorro se mueve tratando de alcanzar la cuchara, pero la cuchara se mueve con velocidad U. Por lo tanto, aparece ahí en escena una velocidad relativa, C sub 1 menos U. En el caso nuestro, de nuevo, ¿cuánto vale? Y vemos f de x igual. Martín, Pi por... Sí, Dante. el tema ese lo vieron para recordarle a los alumnos en la unidad didáctica número 3, movimiento cinemática de sólido rígido relativa. O sea, está bien expresado ahí porque hay que considerar la velocidad relativa y no la absoluta, por causa que lo estás explicando. O sea, que si quieren ver, repasar el tema ese, sería útil que vean cinemática relativa, capítulo número 2, mecánica y mecanismo. Gracias. Perfecto. No, por favor, Dante. Muchas gracias. Bien. Entonces, pi, ¿qué era la D chica? En este caso, la D minúscula. Esta de acá. ¿Diámetro de quién? Hola, hola. El chorro, profe. Se te escucha bien. Bien, diámetro de, ¿cómo era? ¿Se llamaba diámetro de él? El chorro de agua. Del chorro de agua, exactamente. Diámetro del chorro de agua. ¿Cuánto valía el diámetro del chorro de agua? Y valía 50 milímetros. ¿Cuánto va a ser en SI? 0,05. Bien. ¿Qué sigue? Rho, que es del agua, 1000. Vamos con el paréntesis. C sub 1
obviamente estoy analizando en X. ¿Cuánto vale el C sub 1X? La velocidad absoluta del agua antes de impactar la cuchara. 20. Signo. Positivo. Viene el menos de la fórmula, el menos. ¿Qué pasa? Fíjense. Vamos de nuevo. Chorro. C sub 1X igual a 20 metros por segundo. Tengo la cuchara, que yo sé que está desplazando con una velocidad U hacia la derecha, porque yo ya la hice arrancar en una fase inicial anterior, ¿sí? Yo la hice arrancar y esa pala ya tiene un movimiento, una velocidad U, ¿sí? ¿Cómo tiene que ser C sub 1X respecto de U para que siga funcionando la turbina y no se frene? ¿Tiene que ser mayor, tiene que ser menor o tiene que ser igual? Mayor. Tiene que ser C sub 1 mayor. ¿Están todos de acuerdo? ¿Qué pasa si C sub 1X es menor que U? Iría para el otro lado. No. ¿Qué pasaría? C sub 1X menor que U. Decir que C sub 1X menor que U significa que la velocidad del chorro sea menor que la velocidad con que se está desplazando la pala. ¿Qué pasa en ese caso? Ni la mueve. ¿La alcanza el chorro a la pala? No. Y no la va a alcanzar porque es menor. Si fuera igual, el chorro la va a alcanzar a empujar a la pala. La toca, pero queda ahí como está. Entonces, ¿cuál es el único caso que necesito, o sea, que puedo poner, o sea, que siga en funcionamiento, porque ya la puse, ya la arranqué la máquina? ¿Cuál es la única posibilidad que yo tengo desde el punto de vista de las velocidades? Que sea mayor la del chorro. Y obvio, exactamente. O sea, que el chorro sea mayor que la pala, que la C sub 1X sea mayor que la U. Por lo tanto, fíjate, si yo digo que tiene 20 acá, ¿sí? ¿Y cuánto vale la U? Fíjate. ¿Qué me dice en el punto B? ¿Con qué velocidad se mueve la pala? 8. ¿Y está bien eso? ¿La va a alcanzar el chorro a la pala? Sí. Y claro que sí. Entonces, de esa manera yo me voy a asegurar que, como yo ya la hice arrancar en el punto 1 a la turbina, y va a seguir funcionando porque va a seguir intercambiando, ¿qué cosa? F, ¿no es cierto? Va a seguir intercambiando F igual a Q por ρ por delta B. ¿Sí? Entonces, de esa manera voy a seguir produciendo variación de la cantidad de movimiento, por lo tanto, va a aparecer F y por lo tanto va a seguir girando esta máquina. ¿Se entiende el concepto? ¿Cuál es la idea? Entonces, este signo menos, este signo menos. ¿Qué sigue en la fórmula? El U. ¿Cuánto vale U? 8 de módulo. Signo. Es positivo, pero le tenés que restar. Exactamente. 1 menos coseno de alfa. Alfa es el ángulo de desviación del chorro. ¿Cuánto es el ángulo de desviación del chorro? Lo tenemos ahí. Va en un sentido y lo devuelve en dirección contraria. ¿Cuánto vale alfa? 180. F de X igual. $565 newton. Quiero que comparemos este valor, que es un valor, de nuevo, cuando la máquina ya está en movimiento,
con el valor que necesito yo para la puesta en funcionamiento de la máquina. Fíjense. 1570 para arrancar la máquina y una vez que arrancó, 565, casi la tercera parte. Entonces, fíjense la energía o la fuerza, mejor dicho, que yo necesito para arrancar, sacarla de inercia, sacarla digamos, de su estado de reposo, ¿sí? Y luego, ¿cómo disminuye esa fuerza? Se sigue de nuevo cumpliendo con esta ecuación de la variación de la cantidad de movimiento, pero con un menor valor de la fuerza resultante para ese caso. Como decíamos, casi el triple del valor inicial. ¿Sí? ¿Se ve eso, no es cierto? Bien. Entonces, caso A, dijimos, una cuchara en reposo, ¿sí? Fase inicial de arranque. Caso B, una cuchara, ¿sí? Nada más que en este caso, le corregimos acá, y en vez de estar fija o en reposo, como en el caso anterior, ahora es una cuchara que ya tiene una velocidad U, que se está moviendo U, pero siempre una sola cuchara. ¿Qué pasa cuando tengo más de una cuchara? ¿Qué es lo que me pregunta el caso C? Si ustedes se fijan, dice, sobre una serie de cucharas, o sea, más de una, ¿sí? Fijas a la misma rueda y que pasan por delante del chorro moviéndose con una velocidad de 8 metros por segundo. Entonces, en ese caso, la fórmula también, ya la vieron con el ingeniero en la parte teórica, ¿sí? F de X vale Q por ρ por C sub 1 menos U, es decir, esto tiene que ver con lo que decíamos de velocidad relativa, ¿sí? Que aparece en la máquina, ¿sí? ¿Está? Multiplicado directamente, ¿por qué? Por el valor de 1 menos el ángulo, el coseno del ángulo de desviación, que es el coseno de alfa. Para una serie de cucharas moviéndose con velocidad U. ¿Sí? Una serie de cucharas que tienen una velocidad U. Reemplazo y digo, vale, pi por 0,05 cuadrado sobre 4 por 1000 por C sub 1, que vale más 20 menos 8. Fíjense que acá la única diferencia es que en esta tengo subíndice 1, la velocidad relativa, ¿sí? ¿Sí? Potencia 1, multiplicado por 1 menos el coseno del ángulo de desviación, que es de 180 grados. Para este caso de múltiples cucharas, una serie de cucharas y no una sola, como en el caso anterior, voy a obtener un valor de 942 newtons. Que comparado con el caso de una sola cuchara en movimiento, fíjense que ahora prácticamente se me va casi al doble del valor cuando tengo varias cucharas que si tuviera, ¿no es cierto?, una única cuchara en mi elemento giratorio de esto que estoy analizando, como habíamos dicho, una turbina de acción o una turbina Pelton. ¿Sí? Punto D, ¿qué me pide? ¿Cuál es la potencia comunicada por el álave? ¿Sí? Comunicada al álave por el chorro en este último caso, ¿sí? Para este caso en donde tengo una serie de cucharas fijas en la misma rueda. En este caso, la potencia, ¿sí? La potencia, fíjense, yo dije que tenía acá una F de X que me aparece, ¿sí? Por una velocidad U. Y en mecánica, todo elemento, ¿no es cierto?, arrastrado por una fuerza Fx que esté girando en la velocidad U, ¿cuál es el valor, ¿no es cierto?, en este caso? Y justamente el valor de la potencia mecánica para el caso de la turbina es el producto
de la fuerza obtenida por la velocidad de giro. A su vez, yo sé que el valor de f de x para el último caso obtenido, que es lo que me está pidiendo el punto D, ¿sí? Es igual a ¿cuánto? A 942 newton. ¿Sí? Multiplicado por U. ¿Cuánto vale U? ¿Qué me dice? Que calcule para un U de 8 ¿cuánto? metros sobre segundo. 8 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, si yo hago esa cuenta directamente, me va a dar 7.540 vatios. O lo que es lo mismo, 7,5 kilovatios. Esa es la potencia de la máquina para una serie de cucharas, ¿sí? Una serie de cucharas y que se mueven a 8 metros por segundo. Que directamente, como decíamos, esta fórmula no tiene que ver con la mecánica de los fluidos puros, sino que tiene que ver en una fórmula que la traemos directamente de la mecánica en general, ¿sí? Y por último, el punto E me pide calcular el rendimiento de la máquina. Cuando estudiemos de nuevo la segunda parte de la asignatura, bombas y turbinas, vamos a estudiar qué son los rendimientos, de a qué, digamos, cuál es su razón de ser, por qué aparecen, cuántos tipos de rendimiento podemos llegar a considerar y demás. Por lo pronto, y en este caso, como resulta ser este ejercicio ya un poco introductorio a lo que vamos a ver más adelante, lo que nosotros vamos a considerar por lo pronto, por ahora, ¿sí? Como valor de rendimiento, ¿sí? Que lo vamos a simbolizar con la letra griega eta, ¿sí? El rendimiento lo voy a calcular directamente lo que en potencia entregada por la máquina dividido en la potencia disponible para entregar. Obviamente por un valor porcentual de 100%, ¿sí? Siempre esto se calcula como el 100%, el máximo que puede entregar la máquina en el denominador. Y en el numerador, ¿cuánto es lo que realmente está entregando respecto del 100% que es el denominador? ¿Sí? En nuestro caso particular, como a mí me piden, fíjense, el rendimiento, ¿sí? Lo que voy a calcular es directamente el valor del numerador, o sea, los 7.540 del punto anterior, los 7.540 vatios, que es lo que me está entregando aquí la máquina, ¿sí? En este caso, dividido en cuánto? En el valor total, ¿sí? En el valor total que me está calculando, que me tiene para entregar. ¿Cómo calculo yo ese valor? Fíjense, la potencia disponible de la máquina. La potencia disponible yo la puedo calcular a partir de la siguiente fórmula. ¿Qué es? Caudal, potencia disponible es igual al caudal, ¿sí? Por ρ, por C sub 1 cuadrado sobre 2. Y esto me va a dar directamente en vatios. Si yo hago esta fórmula, ¿sí? Tengo el caudal 0,039, ¿sí? Por los 1000, por la velocidad que es 20 al cuadrado sobre 2, ¿sí? Potencia disponible, si yo hago esa cuenta, me va a dar 7.854. Dividido en los 7.854, que es lo que tiene para entregar a la máquina, ¿sí? De esos 7.854, solamente estoy aprovechando 7.540. Por lo tanto, si yo lo multiplico por 100 para hacer una relación porcentual, esto me va a dar a mí que el porcentaje de utilización o de rendimiento de la máquina del 96%. Igual, sobre este punto en particular de rendimientos, no se preocupen, cuando veamos máquinas, vamos a directamente a volver sobre este tema y vamos a ver los distintos, como les decía anteriormente, los distintos
pérdidas y rendimiento que tenemos, tanto en lo que son las bombas como de las turbinas. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, Esto último, bueno, esto es lo último que teníamos sobre el práctico en cuestión, de cantidad de movimiento, impulso y cantidad de movimiento, ¿sí? Con esto daríamos por finalizado esta unidad temática y quedaríamos listos para iniciar el próximo tema, digamos, que ya tiene que ver directamente con lo que es segunda parte de la asignatura, que es máquinas, ¿no? bueno, Listo. Bueno, si no tienen dudas, consultas, directamente recordamos lo de mañana, el parcial de mañana a las 16 horas, es lo que teníamos pactado, ¿no es cierto? sí, profe. Mañana a las 16, la idea es que tengan todos disponible el acceso a lo que es el campus virtual, para que a partir del campus nosotros podamos hacer lo que es el planteo del parcial. Durante los primeros minutos, a partir de las 16, nos vamos a conectar, le vamos a comentar de qué se trata el parcial, le vamos a brindar las pautas en sí que vamos a dar respecto del parcial, aclarar todas las dudas y bueno, y una vez que estemos con esa parte, comenzamos oficialmente con el desarrollo del parcial, ¿sí? Con la idea de que antes, mucho antes de las 19 horas, ¿sí? Antes de las 19 horas, podamos finalizar. Profe, Dejo de compartir un ratito, así los veo. Sí, en el caso de que, por ejemplo, ahora está caída la página de la UTN, no vamos a poder